Gracias damos a Dios porque nuevamente nos encontramos por este canal para poder compartir la palabra de Dios. Esa palabra que tanto necesitamos, esa palabra que nos ayuda, nos inspira, nos guía, pero también esa palabra que nos da la certeza de que Dios siempre está hablándonos de una u otra manera. Siempre hay algo que Dios nos quiere comunicar. Dios quiere hablarte en este día, estate atento, allí en tu casa, en tu hogar, con tu familia, o tal vez te encuentres solo. Es allí donde Dios quiere soltar su palabra sobre tu vida. Por eso vamos a compartir la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9, que le hemos dado por título Herederos de bendición. Por eso en este día compartimos la palabra para que la palabra también esté hablando a nuestras vidas. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. En estos tiempos nosotros tenemos que recapacitar porque vamos pero tan avanzados en el mundo entero, donde nosotros vemos que el maldecir se ha hecho algo normal, que se ha hecho normal el pelearse, el discutir, la violencia. Parece que todo esto es algo que le sucede a todo el mundo. Qué pena es que no podamos resistir o que el mundo no vea que haya personas que quieran resistir a este avance lujurioso de locuras, de manifestaciones que tal vez por un lado o por otro siempre nos hace mal. Por eso ahora nosotros vamos a ver lo que el apóstol Pedro nos enseña en esta palabra. En esta palabra la cual él también después hace un reflejo en el Salmo 34 y habla de él. No quisimos poner todo el relato, pero nosotros vemos que aquí el apóstol Pedro ha querido armonizar, ha querido que la iglesia tome conciencia, ha querido que el hombre y la mujer de Dios pueda entender que fuimos llamados a otra cosa, no a lo que el mundo está manifestando, no a vivir una vida de violencia, de locuras, de lujurias o de manifestaciones que perturba a cada persona según su afán. Nosotros sabemos que pertenecemos a Dios, que Dios está con nosotros, que estamos con un plan, con un propósito, estamos para hacer la voluntad de Dios, pero cuánto nos cuesta reconocerlo y revertir cada situación. Entonces, un mismo sentir en Cristo. Eso es lo que tenemos que tener. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, saber que somos un cuerpo y cada uno tiene su función, cada uno obra conforme a la manifestación que hay en tu vida. Algunos obran en misericordia, otras personas se manifiestan en dar, otras personas se manifiestan en ayudar, en hacer la obra evangelística, otros en enseñar la palabra, otros en acompañar a aquellos que están en necesidad espiritual y también muchas veces en decadencia moral. Entonces nosotros sabemos que somos un cuerpo. Y acá nosotros tenemos que entender que el cuerpo tiene que tener un mismo sentir. Vos imaginate que vos tengas el sentir de alcanzar una copa de agua, pero la mano dice, no, yo no la quiero. Y la mano se rehúsa a alcanzar la copa de agua. Entonces decís, bueno,
envío la otra mano para que alcance la copa de agua. Entonces la otra mano dice, no, yo también me rehúso. Entonces nosotros sabemos que el cuerpo es armonioso. Entonces en el mismo sentir todo funciona. Cada uno opera de diferentes maneras. La mano para agarrar, los pies para caminar, para sostener el cuerpo, la boca para hablar, los oídos para oír, la vista para ver. Pero todos operan en un mismo sentir. Entonces esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que debemos de obrar en un mismo sentir. Esto no quiere decir que como hermanos en Cristo, como personas en Dios, vamos a hacer todas las mismas cosas. Claro que las operaciones son diferentes, las acciones son diferentes, las manifestaciones que desarrollemos van a ser diferentes, pero lo bueno es que esté todo centrado en Cristo, que todos tengamos el objetivo de engrandecer el nombre de nuestro Dios, que todos tengamos el objetivo de llevar salvación, liberación, de llevar a las personas al conocimiento de Cristo. Por eso nosotros tenemos ahora que ponernos de acuerdo en un mundo de desacuerdos, en un mundo que cuesta tanto dirigirse hacia el mismo lugar, acompañarse. ¿Por qué no? Porque pensamos que como no piensa como yo, es mi enemigo. No es tu enemigo, simplemente tiene otro punto de vista de las situaciones y manifestaciones que estamos enfrentando o que tenemos que desarrollar. Entonces nosotros sabemos que la pluralidad, la cantidad de consejos, la cantidad de visiones, la cantidad de operaciones nos va a llevar a ser más sabios, más entendidos y a tener una mejor visión de todas las cosas. Entonces no es malo que la persona que está a mi lado vea diferente, que actúe diferente, que haga las cosas de otra manera, sino que me da más perspectivas para que yo pueda tener mejor acción en el campo de la acción. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que saber, que tenemos que estar unidos, que tenemos que amarnos los unos a los otros. El amor cubre multitud de pecados. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Yo no estoy para mirar los defectos de los demás, no estoy para juzgar todo lo que mal hace o lo que a mí no me gusta que hace. Estoy para ayudar, estoy para acompañar, estoy para hacer que las cosas sucedan y sucedan para bien y no para mal. Entonces es el tiempo donde nosotros tenemos que entender que tenemos que caminar juntos, que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que llevar adelante la manifestación del reino de Dios que está en nuestras vidas. También pasa en nuestro hogar, en nuestra familia. Nuestros hijos tienen una manera de hacer, una manera de pensar, una manera de ver las cosas, y entonces muchas veces nos enojamos, muchas veces se divide la familia porque no se ponen de acuerdo el padre con los hijos, la madre con los hijos y así sucesivamente. Pero si nosotros viéramos que les podemos ayudar a que puedan ver lo que nosotros vemos y nosotros podemos también ver lo que ellos ven, entonces tendríamos una mejor visión y de ahí sacar una conclusión, de ahí llevar adelante un plan y de ahí hacer alguna manifestación para que las cosas lleguen a un acuerdo. Tenemos que aprender que los acuerdos espirituales bendicen a todos, bendicen la familia de Dios, bendicen la iglesia, bendicen todo lo que hacemos y bendicen todas aquellas cosas que estamos por alcanzar. Entonces nosotros, los hijos y las hijas de Dios, tenemos que tener en este tiempo la conciencia de que tenemos que ser amigables para las personas. No somos ni sus enemigos, ni ellos son nuestros enemigos. Tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a encaminar todas las cosas y todas las cosas se encaminen
para bien. Entonces ahí donde Dios va a ayudarnos, se va a manifestar, nos va a fortalecer, nos va a animar y va a hacer que nosotros en realidad podamos vivir las experiencias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros vemos que cuando hay problemas, dificultades, situaciones de contrariedad o pensamientos que no son como nuestros pensamientos, lo primero que hacemos es agredir o pensar mal o hacer cosas indebidas. Dios nos enseña que seamos amigables, Dios nos enseña que podamos estar unidos, Dios nos enseña que Él nos quiere acompañar, pero nosotros tenemos que entrar dentro de sus planes, dentro de su propósito y dentro de su voluntad. Entonces ahí la fe se va a manifestar en tu vida y lo que no podías hacer, lo vas a poder hacer. Entonces muchas veces las personas dicen, no, pero yo no puedo perdonar esta situación. Imagínate a Dios diciendo, yo no puedo perdonar esta situación, la otra situación, la otra situación. Ninguno de nosotros habríase recibido perdón, porque el perdón es una manifestación espiritual. Más allá de lo que nos hayan hecho, más allá de lo que estemos viviendo, nosotros debemos de perdonar. Así como fuimos perdonados, nosotros también tenemos que perdonar. Un mismo sentir en Cristo Jesús. Cristo nos amó con nuestros defectos y dificultades. Cristo nos amó con toda nuestra manera de vivir y de ser. Estamos en nuestros delitos y pecados muchos de nosotros y Él nos amó igual. Nos amó sabiendo que nosotros podíamos fallar, que todavía teníamos un proceso para el cambio y teníamos que aceptar un montón de cosas para que se realice ese cambio. Pero de la misma manera que Dios nos amó sin escatimar nada, aún dando lo más precioso que tenía, que era su hijo, nosotros fuimos bendecidos. Nosotros tenemos que aprender a bendecir, el sentir en Cristo, amarnos los unos a los otros, el sentir en Cristo, amigables. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, si hacéis la voluntad de mi Padre. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos por delante, un desafío, cambiar la historia de nuestras vidas y todo aquello que nos rodea. Entonces, pensar antes de hablar. Todos en este tiempo parece que se aligera, todos nos aligeramos de una u otra manera. Tenemos que comer más rápido porque tenemos muchos compromisos, tenemos que trabajar más rápido para ser productivos, tenemos que hacer las compras más rápido porque tenemos que cocinar y tenemos poco tiempo. Y así sucesivamente nos hemos aligerado en todas las cosas. Lamentablemente, también nos hemos aligerado con la palabra que sale de nuestras bocas. Y antes de hablar tendríamos que sentarnos o pensar por un instante para ver lo que vamos a decir. Muchas veces ante una palabra mala hacia nuestras vidas, nuestra respuesta es más mala todavía, porque nosotros no pensamos en lo que puede suceder si nosotros soltamos esa palabra. Tenemos que pensar por un segundo, si yo suelto esta palabra en esta situación, ¿va a ser mejor o va a ser peor? Si yo suelto esta palabra bajo la manifestación que estoy viviendo, ¿va a ser para ayuda o va a ser para división? Esto lo tengo que pensar, si voy a destruir con la palabra o voy a construir. Entonces esto es lo que muchas veces nos falla, que no estamos a la altura de los acontecimientos, no estamos teniendo ni la templanza, ni la paciencia, ni la misericordia, ni la gracia de Dios para ejecutar la palabra. Entonces nosotros, en vez de hablar mal como a nosotros nos hablan, nosotros con el bien tenemos que vencer el mal. Eso nos enseñó Jesús, que con el bien tenemos que vencer el mal, no dejarnos vencer por el mal, no dejarnos vencer y ponernos en la misma altura de aquellos que hacen el mal.
Porque estas personas, lamentablemente, que hacen el mal, tienen que tener el testimonio de los que hacen el bien. Y los que hacemos el bien tenemos que perseverar en llevarlo a cabo. Entonces vos me dirás, igual que yo también en algún momento lo he pensado, pero esto es muy difícil. A Jesús también le han dicho muchas veces que lo que él pedía era muy difícil. ¿Quién lo iba a soportar? ¿Quién iba a poder seguir a través de esa palabra y cumplirla? Claro que nosotros muchas veces no podríamos, pero tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos a Dios en nuestras vidas, que es el que nos ayuda a controlar, a tomar dominio propio, a pensar antes de hablar, y cuando hablamos de bendecir y no de maldecir, porque no fuimos llamados a maldecir, fuimos llamados a bendecir, porque lo que portamos nosotros no es la maldición, sino la bendición de Dios, que a través del Espíritu Santo está operando en cada uno de nosotros. Por eso, si tú quieres tener un nuevo tiempo, si tú quieres comenzar un nuevo año, si tú quieres comenzar las cosas cambiando y transformándose de la manera o a la manera que tú quieres verla, entonces haz las cosas como Dios pide. Entonces lo que parece que no vas a poder hacer, lo vas a poder lograr, porque tú y yo estamos en esta tierra para hacer la obra de Dios. Entonces, llamados a bendecir. ¿Cómo llamados a bendecir? Si el Señor nos dice en la palabra, y nosotros lo pudimos leer hace un momento, que nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Y para qué es ese llamado? Ese llamado es para libertar a los cautivos, para que sean sanos los enfermos, para que las personas que no tienen fe y no tienen esperanza puedan tener una nueva vida en Cristo Jesús y puedan así entender que Dios los ama a pesar de todo acontecimiento y toda situación que están viviendo. Esto es lo que nosotros tenemos que llevar, la manifestación de su palabra, la manifestación del Espíritu Santo que opera en las vidas y en los corazones, trayendo convicción de pecado, arrepentimiento y haciéndolos volver de sus malos caminos. Pero tiene que haber personas que se lo comuniquen. ¿Y cómo se lo comunicamos? Con nuestras vidas, con nuestros hechos, con las manifestaciones que nosotros llevemos a cabo. Entonces, claro que vas a ser tentado a hacer cosas malas, vas a ser tentado a hacer de maldición y no de bendición, vas a ser tentado a errar el camino, vas a ser tentado a llevar las cosas a niveles que no son los de Dios. Entonces nosotros tenemos ahora esta oportunidad a través de la palabra. Dios quiere que nosotros obremos conforme al sentir en Cristo Jesús, amándonos unos a otros, dice la palabra de Dios, respetándonos, teniendo paciencia, teniendo misericordia, teniendo en nuestras vidas lo que nosotros hemos sentido a través de la palabra. Así el Evangelio según San Mateo capítulo 12 nos enseña que Jesús dijo que hagamos con los demás como quisiéramos que hagan con nosotros. Esto es una palabra que nos lleva a entender. Hoy nosotros tal vez tengamos que perdonar, tengamos que amar a aquel que realmente en el juicio humano no se lo merece, pero también así en algún momento o en algún día o en algún tiempo puede estar sucediendo con nosotros y hay personas que leemos o le haremos algo que a ellos no les gusta, nos tendrán que amar. Entonces demos testimonio que se puede, demos
demos testimonio que lo que dice la Escritura no es vanas palabras, sino que son palabras de fe y de esperanza, palabras que transforman y cambian, palabra que nos lleva a vivir las experiencias manifiestas del poder de Dios. Entonces hay tres cosas que rapidito te lo voy a comunicar que podemos hacer para poder amar a los que antes no amábamos. Entonces, primero, tienes que entender que tu pensamiento es muy importante. Lo que pienses, eso formarás lo que eres. Entonces, si hay pensamientos de mal, échalos fuera. Segundo, tienes que orar, tienes que buscar el rostro de Dios, tienes que estar delante de Dios orando por esa persona. Orarás tanto por él o por ella, por aquella persona que tal vez te hizo mal en algún momento o te está haciendo mal, que lo vas a llegar a amar. Entonces, en tercer lugar, tienes que entender que Dios te ha llamado para bendecir y no para maldecir. Y la respuesta de nuestras bocas no tiene que ser maldición, sino bendición. Entonces atrévete en este tiempo a vencer estos pensamientos de mal, a derrotar toda manifestación de contrariedad, pero no con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, no en el prototipo personal, sino en la manifestación de Jesús. Entonces ahí vas a ver que podemos tener un mismo sentir, podemos amar y podemos bendecir a lo que nos maldicen. Esto no va a ser fácil, pero será tan maravilloso y tan glorioso que Dios mismo se mostrará en tu vida, en tu hogar, en tu familia y aún en las personas que tú estás bendiciendo. Gracias damos a Dios porque en este tiempo la bendición romperá con toda maldición. Amén. Que Dios te siga bendiciendo. Que Dios te siga bendiciendo. Has escuchado la palabra de Dios y estamos en esta etapa. Si estás allí en tu casa y me dirás tú tal vez en tus pensamientos, a mí se me hace muy difícil. Las cosas no son como yo quisiera que fuesen y las cosas de contrariedad se han levantado en contra de mi vida. Te quiero decir que yo también hay muchas cosas que soy limitado, pero solamente en Dios puedo recibir, vivir y experimentar lo que yo solo no podría hacer. Si en este día tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, es el tiempo de que abras tu corazón y puedas experimentar a Dios en tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Ora en este momento. Amado Dios, gracias te damos en este día. Necesito de Jesús en mi vida. Ahora, Señor, te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón. Entra a mi vida. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde ahora en adelante, cada decisión y determinación que tenga que tomar, ayúdame, Señor, y guíame. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, contactate con nosotros. Queremos ayudarte en el crecimiento de una vida en Cristo Jesús. Amén.
Es el tiempo de la oración. Vamos a estar orando por las necesidades. Es el tiempo de bendecir la familia, bendecir la salud, bendecir los proyectos y planes económicos, bendecir a cada persona, porque lo que necesitamos es más bendición en nuestras vidas, porque nosotros, teniendo la bendición, también somos generadores de bendición. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos que la manifestación de tu Espíritu Santo está en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, bendito Dios, el cielo responda a la tierra. Hay necesidades, bendito Dios. Tú las conoces todas, Señor. Ahora te pedimos, Padre, tu intervención divina, que las manifestaciones de tu Espíritu Santo estén operando en cada necesidad. Bendito Dios, Señor, bendecimos la salud. Aquellas personas que están bajo la influencia de la enfermedad, ahora declaramos sanidad, Señor. Recorre los cuerpos, Padre Dios, y donde está la deficiencia, allí, Padre amado, Señor, empieza a haber sanidades y milagros reconstructivos, sanidades y milagros, Padre Dios, que ponen y generan, Padre Dios, a los órganos para estar en su mejor situación. Padre Dios, Señor, bendecimos los órganos y declaramos que responderán a tu bendición, y toda manifestación de enfermedad, toda secuencia o obra, Padre amado, que traía malestar, dolores o mal funcionamiento, ahora todo se restablece para bien, Señor, y tu bendición, Padre, generará milagros y sanidades sobre los órganos, Señor. Padre Dios, Señor, toma cada una de las personas en tu mano, operando de manera extraordinaria, y aquellas enfermedades que han dicho la ciencia, Padre Dios, Señor, los especialistas, cirujanos, anestesistas, Padre Dios, Señor, que no pueden hacer nada. Ahora creemos, Padre, que los milagros sucederán milagros, Padre amado, que provocarán cambios, transformaciones, y obrarán, Padre Dios, de manera extraordinaria. Aún, Padre Dios, los médicos, los especialistas se asombrarán, bendito Dios, de ver tu obra. Padre Dios, se detiene toda manifestación de cáncer, se seca toda ramificación, todo tumor, toda metástasis, bendito Dios, Señor, y ahora arrancamos toda célula cancerígena, la desarraigamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Establecemos, Padre amado, tu reino, tu justicia, Padre Dios, Señor, y como dice tu palabra, bendito Dios, este es el tiempo de la manifestación de la sanidad. En el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, opera milagros sobre los huesos, haciendo, Padre Dios, Señor, que aquellos que tenían desgastes, aquellos que tenían quebraduras, aquellos que tenían dificultades y enfermedades en los huesos, reciban la sanidad, reciban los milagros, bendito Dios, Señor. Padre, corrige los huesos, Señor, saca los aplastamientos, Señor, aún las hernias, Padre Dios, en los huesos. Saca, Padre Dios, toda manifestación que ha provocado, Padre Dios, Señor, dolores, bendito Dios, Señor, sobre el cuerpo. Ahora declaramos, bendito Dios, Señor, que tu poder de gloria rechaza y arranca todo reuma,
toda artritis, toda manifestación de osteoporosis, toda manifestación, Padre Dios, que ha traído dificultades para andar, para mover, para movilizarse, en el nombre de Jesús, la sanidad estará sobre sus huesos. Ahora te pedimos, Santo Dios, también que el poder de tu gloria esté obrando sobre las enfermedades, Padre Dios, aún desconocidas, Señor, aún sobre el virus, Padre amado, que se está manifestando en toda la tierra. Ahora, bendito Dios, se detenga su manifestación, Señor. Desactivamos el COVID de los cuerpos y declaramos que no encontrará en el cuerpo del hombre, de la mujer, de los niños, de los ancianos, Padre Dios, nada para poder activarse. En el nombre de Jesús, Padre, así como vino de repente se vaya. Declaramos sanidad sobre aquellos que han contraído este virus, Padre. Lo desactivamos de su cuerpo y declaramos, Padre, sanidad. Saldrán ilesos, bendito Dios, y tu bendición, Padre amado, sobre sus vidas los cubrirá y los guardará, y nunca más recibirán, Padre amado, ese virus en sus vidas. Bendecimos, Padre Dios, Señor, y declaramos sanidad sobre los cuerpos. Ahora, Santo Dios, te pedimos por la familia. Bendice los hogares, bendice los matrimonios, bendice a los hijos, bendice a los padres. Que la manifestación de tu gloria, bendito Dios, Señor, sea extraordinaria en manifestaciones, Padre amado, poderosas, donde tú te muestres, bendito Dios, y te muestres, Padre amado, de manera extraordinaria y gloriosa. Ahora, bendito Dios, seas tú, bendito Padre, en el nombre de Jesús, obrando los matrimonios, los que estaban deshechos, los que estaban con problemas de violencia, los que estaban, Padre Dios, Señor, en iras, en enojo, aquellos que habían formado raíces de amargura, aquellos que tenían heridas, Padre, ahora reciban la bendición, y la bendición traiga la paz, bendito Dios, traiga la comunión, la unidad, Señor, que la bendición rompa con toda maldición generacional y se manifieste tu poder y tu gloria. Padre, declaramos matrimonios sólidos, Señor, perseverando a través de los días, los meses, los años, Padre Dios, y aún hasta que tú les vengas a buscar. Padre, bendecimos a sus hijos, aquellos que se desviaron, aquellos que estaban por otros caminos, aquellos que andaban o andan en la droga, en el alcohol o en distintas manifestaciones que esta tierra genera. Padre Dios, líbralos, que vuelvan en sí, que regresen a sus hogares, y la bendición de Dios los libre de toda maldición y de toda condenación. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Restaura, Padre Dios, el vínculo de los hijos y las hijas de Dios contigo, con los hermanos, con la iglesia, Padre Dios, Señor. Que toda dureza del corazón sea arrancada, que todo mal pensamiento sea arrancado, y comience un tiempo, Padre Dios, Señor, donde hemos entendido, Padre, que nosotros tenemos un llamado, y el llamado es hacer bendición, y así lo haremos, Padre Dios, Señor, con aquellos que tenemos como familia, con los que tenemos como vecinos, con aquellos que tenemos, Padre amado, aún diferencia. Nosotros hemos llamado para bendecir, y eso es lo que haremos, porque sabemos que la bendición es lo que se necesita en un mundo que lamentablemente crece en maldición. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque la bendición que tú nos diste, esa también ejecutaremos y manifestaremos en esta tierra. Amén y amén. Que Dios te bendiga, y recuerda que has sido llamado para ser bendecido y para ser de bendición. Amén. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos,
suscribirte y compartirlo en las redes. La iglesia sos vos.